Lo que tenemos aquí es la activación típica. Es decir, lo que tenemos aquí son los lugares donde la estimulación láser, es decir, el dolor real, produjo el mismo nivel de activación en dos vías diferentes que la sugestión del dolor. Y tenemos otra vez aquí las zonas típicas de lo que antes llamaban la matriz del dolor, en este caso el córtex S2, la ínsula, una región aquí en el cingulado anterior y también parte del tálamo que está indicado en dolor. Lo que veis aquí es el curso temporal de la señal. Cada una de estas líneas representa a una de estas estructuras. Lo que vemos aquí es que hay un aumento de la señal que coincide bien con, esto es con un estímulo doloroso real, y aquí con la sugestión tenemos descanso, aquí empezamos a aplicar la sugestión, aquí mientras el sujeto está alucinando, por decirlo así, que le duele, y aquí cuando le sugerimos que el dolor desaparece y descanso otra vez. El curso temporal se ajusta bastante bien. Sin embargo, hay otras zonas donde evidentemente la activación es diferente en función de si lo que se aplica es un estímulo doloroso real o simplemente la sugestión. Y estos son zonas también de la corteza somatosensorial de S2, en una parte diferente de la ínsula, y el cerebro en casi todos los estudios de neuroimagen casi siempre nos sale alguna activación en algún lugar completamente inesperado. Y en este caso creo que el cerebro lo era. Bueno, y estas áreas están más activadas por el dolor real que por el alucinante. En este experimento también utilizaron autoinformes, y aquí veis las correlaciones entre la actividad en estas dos zonas identificadas dentro del giro cingulado anterior. Estas dos zonas pertenecen forma parte del giro cingulado anterior, y en los dos casos el nivel de activación tiene una correlación en un caso del 0.85 y en otro del 0.73 con la experiencia, con la activación entre activaciones y no. Para terminar, os muestro simplemente datos de otro estudio en el que no se empleó la hipnosis para nada. Os dije antes que el primer artículo de Raimi sobre el dolor tuvo bastante impacto, por una razón, y es que, como os decía antes, esa idea bastante extendida entre los neurocientíficos de que algunas de las zonas activadas por el dolor están más implicadas en el procesamiento sensorial de los estímulos dolorosos, mientras que otras lo están en, digamos, el procesamiento de aspectos más afectivos. La evidencia que había sobre eso era bastante indirecta. Entonces, que de repente venga alguien y diga, bueno, yo ahora con hipnosis hago esta sugestión, y resulta que produzco, en función de la sugestión que uso, produzco cambios en la activación en unas de estas zonas o en las otras, a voluntad. Realmente era un dato bastante interesante. Pero también hace poco otro grupo de investigadores en Inglaterra intentaron hacer algo parecido, pero sin hipnosis, es decir, presentaban estímulos dolorosos y en una condición experimental lo que decían a los sujetos era que evaluaran el dolor que estaban sintiendo en términos de desagrado, es decir, que hasta qué punto les parecía desagradable el dolor. Es decir, no tenían que modificarlo para nada, simplemente evaluarlo. Y en la otra condición, lo que tenían que evaluar era la localización y intensidad del dolor. Es decir, lo que estamos haciendo es dirigir la atención del sujeto hacia un aspecto del dolor o hacia otro. Pues bueno, en función de a qué presten atención los sujetos, insisto, aquí no hay hipnosis ni sugestiones, pues si a lo que prestan atención los sujetos es al desagrado producido por el dolor, si eso es lo que tienen que evaluar, las activaciones que observamos están en el giro cingulado anterior. Y
y si a lo que se presta atención es a la localización del estímulo doloroso, encontramos activación en las zonas somatosensoriales. ¿De acuerdo? Para terminar ya, porque si no, ya me estoy pasando, ¿qué nos dicen estos estudios? Bueno, algunas de las cosas que nos dicen, siendo bastante conservadoras, este tipo de conclusiones que se pueden sacar, porque son muy pocos estudios por ahí. En principio, está claro que las sugestiones producen cambios en la activación cerebral. Esto que para algunos parece casi como una prueba de que la hipnosis es real, porque ese es un tema. Es decir, seguimos a estas alturas muchas veces cuando la hipnosis acude a las fisiologías en busca de algún tipo de señal fisiológica que nos convenza a todos de que es verdad la hipnosis. Sin embargo, realmente el hecho de que las sugestiones produzcan realmente cambios en la activación cerebral, ¿qué nos dice? Es decir, lo que sería realmente informativo sería lo contrario. Es decir, que pudiésemos producir todos los cambios en la experiencia subjetiva que supuestamente se producen con hipnosis, sin que eso se reflejase de ninguna manera en la activación cerebral. Eso nos diría que realmente la hipnosis no es de este mundo. La única forma que tiene la hipnosis o cualquier otra intervención por vía de la palabra, digamos, de afectar a nuestra experiencia subjetiva, si de alguna forma modifica la activación cerebral, no hay otra manera. Al menos, digamos, desde un punto de vista científico. Otras cosas más interesantes es que podemos observar, o parece haber efectos de las sugestiones, en primer lugar, en áreas, digamos, sensoriales, en áreas bastante primarias en el procesamiento de la información. Y esto a mí es algo que me llama mucho la atención, me parece muy interesante porque en mi experiencia intentando buscar indicios o efectos de la hipnosis en potenciales evocados corticales, lo que nos encontramos siempre era que no había manera de encontrar efectos tempranos, es decir, efectos que sucedan en una etapa muy temprana en el procesamiento de la información. Claro, teniendo en cuenta los problemas de resolución temporal que tienen estas técnicas, el hecho de que observemos cambios en las cortezas sensoriales primarias no implica que esos cambios ocurran en el momento en que la información sobre el estímulo llega por primera vez. Es decir, hay muchas conexiones hacia atrás. O sea, la información en el cerebro no circula solo, digamos, en una dirección, sino en muchas direcciones y hay muchas conexiones hacia adelante y hacia atrás. Pero en cualquier caso es interesante saber. También, eso sería más esperable, implica cambios en las áreas de asociación implicadas en control afectivo y la atención. Queda con este último estudio lo que he pretendido ilustrar es que esos cambios que se producen por sugestiones hipnóticas, quizá no todos, pero al menos algunos de esos cambios pueden atribuirse sin más alta tensión, es decir, sin necesidad de toda la parafernalia hipnótica. Podemos producir cambios en la activación cerebral simplemente diciendo a los sujetos, fíjate más en esto, fíjate más en lo otro. Es algo interesante también la buena correlación que parece que hay entre la activación en algunas zonas con la experiencia subjetiva de los sujetos, con la evaluación que ellos hacen de la situación. Aunque conviene recordar en el segundo estudio de Raymond lo que pasaba con los informes de desagrado. Y aunque en casi ninguno de estos estudios, excepto en el primero de Raymond, no se ha planteado la cuestión de examinar si existe algún cambio producido por simplemente la inducción de la hipnosis. En el estudio de Raymond sí se hizo, es decir, se tomaban imágenes antes de la inducción y justo después, con dolor y sin dolor, y no encontrábamos absolutamente ninguna diferencia. Es decir, el hecho de presentar a alguien la inducción de la hipnosis y relajes y todas estas cosas,